Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl. Les quiero contar que en el siguiente bloque vamos a estar hablando de la grave crisis humanitaria que se está viviendo en Gaza, cómo ha reaccionado toda la comunidad internacional hoy día, porque la situación es absolutamente extrema y se calcula que 14.000 guaguas podrían morir por no recibir alimento. Y les cuento esto porque vamos a estar conversando con el chileno Alejandro Zurita. Ha dedicado décadas de su vida a trabajar en asistencia humanitaria internacional en zona de crisis, conoce perfectamente la realidad de Gaza. Vamos a estar entonces ahondando en la situación que está viviendo la franja en estos días. Pero ahora nos vamos a concentrar en materia política. El presidente Gabriel Boric habló sobre el escándalo de las licencias médicas y dijo que esto tiene que ser atendido, digamos, de manera drástica. Aquí no puede pasar, ¿no?, que este caso que ha sido tan escandaloso, ¿no?, pueda continuar sin que haya las sanciones debidas. De hecho, la propia Contraloría, la Contralora, Dorothy Pérez, no solo ha anunciado que va a ir ahora por las licencias de DIPRECA y CAPREDENA, es decir, de las Fuerzas Armadas, sino que también a aquellas personas, funcionarios públicos que viajaron dentro del país. Todo esto podría llevar a que las licencias, finalmente los funcionarios cuestionados podrían ya no ser 25.000, sino 100.000. Pero hay otros temas en materia política. Queremos pasar a conversar con nuestra siguiente entrevistada, la senadora por la región del Maule, presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. ¿Cómo le va, senadora? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, muy buenos días, Mirna. Con ¿Qué harto tal? frío. Sí, pues está heladito. Oiga, senadora, déjeme partir por, yo no sé si usted lo habrá visto, un reportaje que sacó Canal 13 acerca de las indagatorias, sobre todo del teléfono del ex subsecretario Manuel Monsalve. Le resumo cortito porque parte de lo que se reveló ayer, buscando damas de compañía de entre 20 y 35 años, pidiendo licencia médica por enfermedad después de los hechos ocurridos en Ajiseco, con esta situación que ocurre con su subalterna, a su hija, y por último, indagando sobre drogas de sumisión como la GHB, también llamada droga del violador. A usted, a ver, ¿cómo le ha tocado esto? ¿Qué le parece estas nuevas revelaciones? En general, Mirna, yo creo que tenemos que ser respetuosos siempre de lo que son las investigaciones. Aquí hay una línea de investigación que lleva el fiscal, hay una defensa que se ejerce conforme a la ley con el defensor público, y por lo tanto, todas estas informaciones que vamos conociendo en forma parcial, por supuesto, están en el expediente, pero yo creo que tenemos que esperar los resultados de lo que es la investigación y lo que finalmente sancionan los tribunales. También leí la entrevista que dio su defensor el fin de semana, y como yo soy abogada también, uno cuando lee un expediente hay dos versiones que son contrapuestas. Una es la de la defensa y la otra es en este caso del fiscal, la que sustenta la tesis del juicio y que finalmente es el tribunal, un órgano imparcial, el que tendrá que determinar si existen los antecedentes suficientes o no para sancionar los delitos que se le imputan, en este caso a Manuel Monsalve y en todos los demás casos que se investigan. Así que yo soy poco dada a los comentarios por lo mismo, porque confío y espero que la institucionalidad funcione. Claro, no, le entiendo perfectamente, senadora, solo que cuando uno ve este tipo de esta información, ¿no es cierto?, que ha sido filtrada, por cierto, a la prensa, uno queda en una posición, digamos, al menos de cierta
de cierto asombro, ¿no? Porque se trata en ese momento del subsecretario de Interior, o sea, de una figura muy clave, muy determinante en la seguridad del país. Por eso le pregunto, o sea, de alguna manera resulta chocante si es que efectivamente estas informaciones son así, o sea, si efectivamente el subsecretario estaba, por ejemplo, indagando sobre una droga, ¿no es cierto?, que tiene estas características, particularmente por las denuncias de la propia joven, ¿no es cierto?, que acusa haber sido violada por el subsecretario. Por eso digo, aquí hay que conocer cuál es el contexto de esa búsqueda. Yo por eso no me quiero referir porque la verdad es que desconozco todo, ni siquiera vi el reportaje, así que Correcto. estoy haciendo, digamos, fe de lo que tú me dices. Sí. Entonces, la verdad es que no sé desde la política. Nosotros tenemos que preocuparnos de las políticas generales, de cómo, por supuesto, yo creo que a partir del caso de Manuel Monsalve en materia de seguridad, por ejemplo, digamos, no sé si control es la palabra, pero de supervisión de quienes ejercen estas funciones tan importantes para el país, hay que tomar medidas. Por ejemplo, en España, todo lo que es el trabajo de inteligencia lo hacen personas, no estoy hablando de las autoridades políticas, estoy hablando de quienes efectúan la inteligencia. El único que se conoce en lo que es el equivalente a la ANI allá es el director. No se conoce el nombre de nadie. Tú vas a una reunión y te entregan las tarjetas con los cargos. Te dice, yo soy el director del departamento de tal cosa. Es decir, hay un celo, un cuidado y una vigilancia de todas las personas que ejercen estos cargos que son importantes para la inteligencia y para la seguridad del país. Por lo tanto, yo creo que institucionalmente a nosotros como legisladores nos compete, y por cierto al Ejecutivo también, tomar todas las medidas que tiendan a mejorar el sistema, porque finalmente eso es a lo que nos podemos preocupar. Todo el tema judicial le corresponde a un poder independiente y también a un órgano autónomo que es la Fiscalía. Claro, ahora, solo para cerrar el tema, senadora, usted me imagino que sí leyó la declaración de Monsalve ante la Fiscalía, que esa sí fue publicada este fin de semana, una declaración completa sobre su versión de los hechos. Sí, claro, por eso digo que Ya. aquí un juicio, y yo no solo fui abogada, también ejercí como Claro. jueza árbitro, la complejidad de un juez o de la labor de un juez es que tiene dos versiones que son totalmente contrapuestas y las dos leídas por separado pueden ser creíbles, pueden tener sustento, de manera tal que ahí viene todo lo que es el sistema probatorio, escuchar a los testigos, buscar otras pruebas y finalmente los jueces a partir de eso se forman convicción. Por eso también es importante, cuando se critica tanto el sistema procesal penal actual, recordar que antes la labor de investigación, de procesamiento y de juzgamiento estaba radicada en la misma persona, era el mismo juez el que investigaba una tesis del caso, luego procesaba a la persona y luego la condenaba o la absolvía, de manera tal que la imparcialidad requerida para un juez no estaba presente porque en este sistema antiguo inquisitivo eran las tres funciones que quedaban radicadas en la misma persona. Hoy día tenemos un sistema que desagrega aquello donde quien investiga no es el juez, quien investiga es el fiscal, pero el fiscal también investiga una cierta tesis del caso. El fiscal se forma convicción a partir de los antecedentes que tiene, de las denuncias, y va investigando una tesis y es el abogado el que tiene que desvirtuar esa tesis. Entonces, ese es un sistema adversarial como el que tenemos nosotros y por eso incluso leí lo que decía el abogado el fin de semana, que ellos estaban por un juicio oral porque entendían que no tenían por qué acogerse a un juicio abreviado, entendiendo que según el abogado no existían fundamentos suficientes a su juicio para que pudiera haber una condena para Manuel Monsalve. Entonces, finalmente, esa es una decisión también de los abogados, del propio imputado en este caso, si acepta algún tipo de salida alternativa o va al juicio oral donde son tres jueces los que tendrán que formarse convicción acerca de los hechos y de las pruebas. Claro, no, de todas maneras, como usted dice, aquí son dos versiones, la versión de Manuel Monsalve, aquella que le entrega a la Fiscalía en una larga declaración, por cierto, es aquella donde él sostiene que aquí había una relación entre ambos, o al menos da a entender
que había una cierta forma de relación y de consentimiento, lo que obviamente no quita que el día de los hechos la joven haya estado con esta situación etílica, digamos, que pareciera ser que le hacía imposible consentir de manera clara y voluntaria y consciente, ¿no? Lo dejo ahí solamente porque ese es el gran tema que está de fondo y que va a tener que investigar la justicia. Finalmente, Senadora, ahí está sí, el nudo del asunto y serán ahí está. tribunales los que tienen que ponderar aquello. Totalmente. Ya. Senadora, quiero preguntarle, porque usted acaba de mencionar efectivamente nuestro sistema procesal penal, el que hoy día tengamos una fiscalía, que es la que investiga, que tengamos jueces de garantía, que son los que deciden, ¿no es cierto?, y que determinan si una persona es culpable o no, si se acoge o no la tesis de la fiscalía. Pero resulta que ha habido todo un escándalo que se ha producido en torno a la figura del fiscal Cooper, que ahora suma el hecho de haber decidido cerrar el caso Sierra Bella, con todo lo que implicó este caso para la exalcaldesa Iracy Hasler, porque no encontró elementos que configuren un delito. Quiero preguntarle, ¿es esto también parte de este proceso, de este sistema procesal penal? ¿Hay una parte del sistema que hay que atender, hay que modificar, hay que cambiar? ¿Qué es lo que está pasando para que hechos como este, digo, ocurran, senadora? A mí no me gusta referirme a los casos en particular, Mirna, soy súper cuadrada en Ya, esto, pero eh, ¿por qué? pero es Porque que no sí, deja de ser, pues, pero te voy a senadora. contestar. Lo que pasa es Ya, que yo creo que uno tiene que observar las cosas desde desde las políticas que se pueden abordar. Entonces, sí, criticar a partir de un caso o de otro, porque finalmente ahí hay sesgos políticos, de un lado o de otro, porque podemos ir al caso Hermosilla, ir a varios casos donde uno podría hacer comentarios. Más atrás, acuérdense del fiscal Peña con el caso Bomba, en por fin, hay supuesto. tantos casos que yo, en primer lugar, creo que los fiscales deberán ser como funcionarios públicos, fiscales, más bien, no digo anónimos, pero tal como son los jueces, que hablen por sus decisiones, por sus eh, investigaciones, y no que se vuelvan personajes. Y se Porque vuelve un cuando uno personaje. por eso lo digo, porque cuando uno personifica, ya no es la decisión de la fiscalía, sino que aparece como algo antojadizo de un fiscal en un sentido, y además la crítica que se puede hacer al sistema o a las decisiones del sistema aparecen hechas a una persona. Y ahí vienen las críticas, y no lo digo solo en este caso, sino si este fiscal a lo mejor es más proclive a un sector político, a otro, y se empieza a cuestionar la institucionalidad. Entonces, lo que yo Ya, creo que tenemos un problema hoy día, y por qué cuesta que la ciudadanía comprenda lo que pasa, es porque cuando se anuncia una investigación por cualquier tipo de hecho, inmediatamente hay un juzgamiento mediático. Y no le estoy echando la culpa a los medios de comunicación, sino simplemente que se dice, se va a iniciar una investigación por tal delito en contra de tal persona, y esa persona es juzgada y condenada en la plaza pública sin un debido proceso. Entonces, todas nuestras garantías constitucionales, que vienen desde tiempo, no sé, 500 años atrás, de todo el debido proceso y todo lo que significa aquello, poder ejercer la defensa frente a una acusación, finalmente existe como una garantía, existe en el proceso, porque tú puedes tener tu abogado, te puedes defender, pero la persona ya fue lapidada, fue condenada, y en consecuencia, después, cuando viene una investigación y se dice, mire, no hay antecedentes para proseguir la causa, cae el manto de duda. Y todo dice, ah, pero ¿cómo? Si hubo un año, 6 meses, 5 años de investigación, ¿cómo es posible que esta persona no sea juzgada o condenada? Entonces ya, tenemos un problema en que la mera imputación, o la formalización, que no produce ningún efecto jurídico, así lo dice el código. Cuando a ti te formalizan por un delito, lo que hace la fiscalía es decirle, señor, a usted lo vamos a investigar porque hay antecedentes para iniciar una investigación por tal delito. Eso es la formalización. Pero hoy día la formalización es un juicio anticipado y una condena, de manera tal que la persona que pasa a un tribunal y es formalizado, para la ciudadanía es culpable. Ahí tenemos un problema que no sé cómo se podrá resolver, pero claramente después provoca el siguiente problema, que es la desconfianza en el sistema.
Claro, pero de todas maneras usted convendrá, yo entiendo que usted no quiere enemistarse, por supuesto, con una institución del Estado como el Ministerio Público, lo entiendo perfecto, pero aquí hay un tema muy de Yo, fondo, yo porque, por lo general no tengo problema en enemistarme no, con sí, nadie, ¿ya? me queda súper Pero, claro. pero ¿sabes qué? Soy súper respetuosa No, sí está de bien. la institucionalidad y yo creo que nosotros no podemos estar permanentemente poniendo, y cuando digo nosotros, no estoy hablando de la política, estoy hablando de la sociedad. Por Tenemos que supuesto. buscar fortalecer las confianzas y no las desconfianzas. Entonces, yo estoy por mejorar el sistema procesal. Creo que tiene falencia. Creo que tenemos que ponerle el cascabel al gato con una frase que los mismos periodistas han puesto en boga hace mucho tiempo, que es quién fiscaliza a los fiscales. ¿Ah? Finalmente, porque lo que vimos en el caso del fiscal Cooper y el fallo de Antofagasta es que a través de un fallo judicial de la Corte, pero vía un recurso de amparo, un recurso Bueno, extraordinario, una testigo, un tercero extraño de un juicio, un testigo, una persona que no tiene nada que ver, ¿cierto? Es un tercero extraño. Esa persona es objeto de una medida intrusiva y eso no está permitido por la ley. Entonces, y esa persona contrató un abogado, hizo su alegato en la corte y ganó, y por eso finalmente todo lo que se supo a partir de esa conversación mal escuchada queda fuera del expediente, pero el daño para Josefina Uneus está hecho. ¿Ah? Las conversaciones filtradas con su mamá están ahí, las conoce todo el mundo, y eso no debiera haber ocurrido. bueno, pero no No solo porque esas conversaciones, pero de senadora, sé que hay conversaciones entre Iracy Hasler, la exalcaldesa, y la diputada Cariola, que son conversaciones personales sobre el presidente de la República, que dejaron en evidencia, obviamente, temas ahí que son complejos, son personales, son propios de la política, como usted quiera. Pero la pregunta que uno se hace, y lo hemos conversado con otros fiscales, ¿era necesario que eso estuviera en la carpeta de investigación? ¿Me entiendo? ¿No? Entonces, ¿a dónde estoy? ¿A oye, dónde quiero llegar? Hay una manera de proceder de ciertos fiscales que usted diría que a lo mejor no está en el camino correcto, que usted mismo dijo, aquí son más personajes que otra cosa, por ejemplo. bueno, yo respecto de todas estas filtraciones, a mí me da un poquito de risa el doble estándar de nosotros, ¿ah? ¿Por Porque qué? todos se escandalizan y dicen, ¡oh! ¿Cómo dijo eso? Mira, si a cualquiera de nosotros nos escucharan pelar en el living de la casa, ¿ah? Olvídese. O por Ar de teléfono, Troya, ¿ah? ar Porque, de Troya. no sé, el humano es humano, la humana es humana y que nos gusta el pelambre nos gusta, Sí, ¿ah? pero acuérdense que Entonces, ella había dicho expresamente, su abogado, que no se pudiera revelar ninguna información que tuviera que ver con cuestiones personales. Ella dijo, doy mi teléfono, vean lo que quieran sobre Sierra Bella. Y entonces el fiscal o la fiscalía, digamos, justifica esta interceptación y esta conversación en la carpeta porque demostraba que había una cercanía entre ambas. Pero como me decía otra fiscal, hay muchas otras conversaciones que pueden mostrar esa cercanía. ¿Por qué ah, justo elegir esa? ¿Me pero entiendes, no? además ¿No? yo creo que en el derecho hay cosas que no se prueban. No hay que probar el derecho, no hay que probar la ley, no hay que probar los hechos públicos y notorios, no es necesario, y es público y notorio que ambas son personas que militan en un mismo partido, que son de una misma generación, que han trabajado juntas. Entonces, si quieren probar la cercanía, podrían haber mostrado cualquier foto del diario. Cualquier foto, ¿Ah? váyase a las redes Y sociales. Entonces, por eso le digo, evidentemente nadie ya, habría dicho, oye, no son, son personas que no se conocen o que no se hablan. Entonces, por supuesto. Pero, yo senadora, creo la quiero llevar, claro, la quiero que, llevar a un perdona, punto que, pero sí, solamente quiero decirte que respecto de sí, todas las filtraciones o de los sesgos que pueden aparecer a partir de esto, porque obviamente incluso, no sé, yo por ejemplo, si uno hace un contrato, ¿ya? Y tú muestras la segunda página de un contrato y no muestras la primera, queda, claro, es verdadero, sí, pero puede que no sea consistente algo y que tú digas, pero ¿cómo pusieron esto en el contrato? Y en la primera página está explicado. Entonces, cuando tú muestras algo parcialmente, también hay una intencionalidad. Y esto ayer se abordó por el propio ministro Gajardo, el ministro de Justicia, acerca de la posibilidad de que se restrinja en cierta forma más que filtraciones, la circulación de la información de los expedientes. ya. Antiguamente era bien fácil, los expedientes eran de papel, estaban guardados en el tribunal, no existían los celulares de manera tal que nadie les podía tomar una foto, por lo tanto filtrar algo era casi imposible. Hoy día
las piezas circulan electrónicamente. Cuando uno pide copia de un expediente, te llegan por un pendrive o por un archivo, de manera tal que eso puede circular infinitamente, pero evidentemente puede haber una intencionalidad. Y el ministro Gajardo ayer decía que hay que tener cuidado con restringir esto, porque por una parte es un derecho de las partes conocer la investigación para poder defenderse, pero también hay un problema con la libertad de expresión y el derecho que tienen los medios y los periodistas de poder tomar la información. Entonces, regular esto también, a mí me parece que hay que hacerlo súper bien, porque no podemos atentar otra garantía constitucional. O sea, que los cuidados del sacristán, no maten al señor cura. Exactamente. Ahora, el señor cura, digamos, imaginémonos que el señor cura somos la prensa, ¿no es cierto? Y que efectivamente nosotros tenemos derecho a acceder a la información, una información que de otra manera... Pero la ciudadanía tiene derecho a conocerla. O sea, por supuesto, no es solo el derecho de ustedes, es el derecho de la comunidad. Claro. Evidente, nosotros somos simplemente un mensajero. Pero déjenme preguntarle a propósito del punto, porque se está tramitando en el Senado precisamente este proyecto antifiltración de causas, ¿no es cierto? Y ahí está el tema y la tensión, ¿cuánto de esto puede o no afectar la libertad de expresión? ¿Cómo ve usted? Porque esta es una discusión muy de fondo, y usted acaba de dar varios elementos, pero este proyecto, ¿a qué apunta específicamente? Por eso digo que yo leí lamentablemente no pude escuchar al ministro Gajardo, pero leí hoy día en el diario lo que él había señalado y que es de perogrullo. Es evidente que cuando uno busca proteger ciertos derechos puede afectar otros. Ahí viene la labor que tenemos que hacer como legisladores de la ponderación entre qué derecho es más relevante de proteger. Es la misma ponderación que hacen los tribunales cuando conocen hechos y tienen que dictar sentencia, qué derecho prevalece por sobre otro, porque normalmente hay colisión de derechos, de manera tal que yo voy a estudiar bien el proyecto porque estoy de acuerdo en que se produce un daño a las personas muchas veces por estas filtraciones que uno podría pensar que tienen alguna intencionalidad de filtrar una parte o filtrar hechos que no tienen que ver con la causa misma y por lo tanto eso debería ser castigado. Ahora, si la filtración ocurre mientras la investigación es secreta, yo creo que ahí eso es un delito que tiene que ser sancionado. ¿Por qué? Porque perjudica el éxito de la investigación. Antiguamente, tú te acordarás, Mirna, que existía el secreto del sumario. Y era, en el fondo, el juez decretaba secreto y nadie conocía el contenido de la investigación. Eso tenía un problema que era para la parte que no conocía cómo defenderse, pero también tenía un fin que era cautelar el éxito de la investigación, que nadie supiera las diligencias, lo que se iba a hacer, y eso hoy día también lo decretan los fiscales. Por lo tanto, si la filtración ocurre en esa etapa, cuando hay un secreto procesal para resguardar el éxito de la investigación, yo creo que ahí hay que aplicar toda la fuerza de la ley, porque está perjudicando el éxito de la investigación. Pero una vez que se levanta el secreto, porque el secreto es una excepción, ahí tenemos que ver cómo ponderar esto. Yo no estoy tampoco por aplicar ¿cómo se llama esto? Una ley mordaza. Una mordaza, claro, no, porque me parece que finalmente toda la ciudadanía tiene el derecho a conocer los hechos que se investigan en causas que son de interés público, pero otra cosa también es conciliar eso con la reputación de una persona. Por ejemplo, muchas personas usan sus celulares con sus parejas, se toman fotos, videos. ¿Por qué una foto de una relación íntima tendría que ser expuesta en una investigación o una conversación privada como las que han sido expuestas en este tiempo? Eso finalmente, ¿cuál es el fin? ¿Transparentar algo o exponer a la persona? Entonces, yo creo que ahí, y ahora, ¿cómo se controla eso hoy día con toda la tecnología que existe? No sé si es posible tampoco. O sea, ¿cuáles serían las medidas efectivas para que eso no ocurra? Pero volviendo al tema primero del protagonismo de los fiscales, yo creo que tenemos un problema ahí cuando el fiscal se vuelve estrella. Segundo, tenemos un problema cuando hay intencionalidad y no hay rigurosidad profesional, y eso sí también se puede, todos estos temas se pueden regular desde lo que son las funciones, facultades de la Fiscalía, porque finalmente es un organismo autónomo, pero que también tiene que funcionar concordante con
el Sí. resto del sistema. Senadora, pero como estamos hablando del fiscal Cooper, ¿usted diría que él sí tenía una intencionalidad política a la luz de lo que ha mostrado sus indagatorias? Mira, yo no calificaría a este fiscal en particular. Sí creo que, y vuelvo al tema, cuando se formaliza a alguien, hoy día ya tenemos un prejuzgamiento. Ya la persona es culpable porque fue al tribunal y la formalizaron. Si Ya. además a eso le sumamos conversaciones parciales o que no tienen, que tienen a lo mejor una explicación de contexto, pero que no tienen una relación directa con la causa investigada, se va creando finalmente en el imaginario colectivo algo que es difícil de desvirtuar, porque el corolario de esto, y es lo más perjudicial para la democracia, es que la investigación que se hizo, finalmente la persona no es formalizada o condenada porque tiene poder, ¿ah? No porque el sistema no haya logrado llegar a la convicción, que es lo que ocurre en estos casos, sea por el tribunal o por la fiscalía, sino porque se le da una connotación irregular. Y yo creo que eso debilita la democracia, debilita la institucionalidad judicial y es lo que finalmente provoca un problema mayor en la sociedad. Nosotros necesitamos recuperar la confianza. Miren lo que ha pasado en los tribunales, lo que pasa con las juezas abajo hoy día. Entonces, tenemos un problema grave de funcionamiento, pero sobre todo de recuperar que este sistema que antes era un sistema bien valorado y que funcionaba, vuelva a recuperar esa confianza de la Sí. ciudadanía. Sí, senadora Paulina Bodanovich, nos queda poco tiempo, pero hay dos temas que no podemos dejar de conversar. Básicamente, por supuesto, el tema de las filtraciones, ¿no es cierto? Yo ya indicaba que la Contralora ahora va a ir por las posibles licencias fraudulentas en Capredena, en DIPRECA, es decir, Carabineros, Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Pero esto podría, esto es una caja Pandora, voy a usar un lugar común, pero lo más probable es que así va a ser, van a aparecer muchas más digamos, licencias falsas que se usaron de manera indebida. Todo esto es en la antesala de la última cuenta pública del presidente Gabriel Boric, así que se lo voy a poner todo en un solo paquete. Primero, ¿cómo ve usted este contexto previo, ¿no es cierto?, a lo que va a ser, ¿no es cierto?, la cuenta al país del presidente Gabriel Boric. A ver, lo de las licencias médicas, ojalá que todas estas personas que saben que viajaron indebidamente, o sea, que la licencia que obtuvieron era indebida y que viajaron fuera de Chile, dentro de Chile, ojalá se autodenuncien. ¿Ah? Yo creo que no hay que esperar que lleguen a la casa a buscarlo ni que lleguen con el sumario. Aquí hay personas que cometieron actos que son ilícitos, no digo ilegales, porque la legalidad del acto la juzgará la justicia, pero aquí hay actos ilícitos. Conseguirse una licencia, el término ya, ¿ah?, lo indica todo. ¿Ah? Es una maniobra que va contraria a lo que corresponde y por lo tanto creo yo que aquí tiene que haber autodenuncia, tiene que haber sumarios donde ojalá la medida primera de los sustanciadores de estos sumarios sea la suspensión de la remuneración. Porque si los sumarios se van a demorar 2 años y la gente va a seguir yendo a trabajar y va a seguir percibiendo, a mí me parece también que hay una burla al sistema. Entonces, quienes sustancian estos sumarios deberán aplicar como medida precautoria la suspensión de la remuneración íntegra o parcialmente, que es lo que autoriza el Estatuto Administrativo. Y las personas deberán autodenunciarse. Todos estos que viajaron dentro de Chile, que están en el fondo es más difícil de pillarlos, pero también los van a pillar, bueno, que se pongan la manito en el corazón y se pongan colorados de una vez. Espérese, autodenunciarse significa renunciar también al Bueno, cargo en el yo sector creo que público. quienes saben que hicieron, que cometieron esto, debieran también renunciar. ¿Ah? No veo por qué unos sí y otros no. Si en realidad es una falta grave a la probidad. Aquí, cuando tenemos problemas en nuestro país tan graves como los que hemos conocido hace tanto tiempo respecto de distintas organizaciones, los funcionarios públicos también tienen que tener un estándar alto respecto de lo que significa su compromiso con el trabajo para el país. Y yo creo que hay miles de funcionarios públicos, Mirna, que son funcionarios abnegados, y cada vez que uno de estos chantas que andaba en el extranjero, en Cancún, de Guatita al Sol, había otro que le estaba haciendo la pega. Entonces tampoco podemos decir todos los funcionarios públicos, no, porque hay quienes cumplieron su pega, trabajaron y trabajaron el doble. ¿Por culpa de quién? Del que se
consiguió la licencia, se fue a estudiar. Miren lo que dijo la Contralora, hay gente que cursó Mm. estudios estando en el extranjero con licencia, o sea, ya una desparpajo. ¿Cómo esas personas no van a pensar en esto? Entonces, yo creo que tenemos un problema grave, además de calidad moral, de estatura moral en nuestro país. Pero pasando al tema ya más sistémico, digamos, creo que esto, como digo, hay que abordarlo desde el punto de vista de la modernización del Estado, pero tampoco para que se pasen de rosca los Kaiser y toda esta gente que quiere eliminar el Estado de Chile. No, el Estado es necesario. El Estado suple la falencia en muchos lugares del país donde no existe más que el Estado. Estoy pensando en regiones extremas como Aysén, estoy pensando en lugares como Colchane, donde no hay más que el Estado, y ojalá hubiera más Estado, ojalá tuviéramos más presencia del Estado, porque el Estado es necesario para la soberanía nacional. Claro, Entonces, pero perdone, senadora, no es solo Kaiser y Cast, o sea, la propia Matei ha dicho que va a aplicar, no sé si habló de motosierra, no me quiero equivocar ahí, pero en definitiva también ha dicho que aquí hay que cortar, 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 la cortar. podadora, dijo ella. La podadora, Que ¿ves? le gusta la jardinería igual que a mí, sí. Ya, pero entonces hay que aplicar podadora. Sí, pero hay que sacar la maleza, diría yo. Ese sería el término, porque yo creo que efectivamente, como en todo jardín, hay malezas. Y las personas que son malezas hay que sacarlas. Y hay que sacarlas con un procedimiento que sea conforme a derecho, con un sumario, pero rápido. Un sumario que se demore 5 años es una tomadura de pelo. Y ahí tenemos otro problema. Lo dijo la Contralora. Y desde el punto de vista legislativo, yo voy a tomar este tema. Yo soy presidenta hoy día de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, que es la comisión que analiza los proyectos que tienen que ver con probidad, con transparencia, con estatuto administrativo. Y voy a tomar lo que dijo la Contralora ayer. Aquí la Contraloría a veces determina en un sumario que la sanción aplicable, por ejemplo, es la destitución. Y el jefe de servicio no adopta esa recomendación, sino que rebaja la sanción. Entonces, al final, este es un sistema en que todos saben que mientras más pataleen, más demoren, al final algo van a ganar. Entonces, tenemos que tener también un sistema de estatuto administrativo que deje a los buenos y saque a los malos, como en todas las pegas del mundo. Si en cualquier función a uno lo van a calificar y el que es bueno sigue trabajando y el que no, no. Y esto lo digo con todo el respeto que me merece la función pública. Mi mamá fue más de 40 años abogado, funcionaria pública, y conozco por dentro el sistema y sé cómo funciona. Que hay muchas personas que son funcionarios y la gran mayoría que hace su pega la hace bien y la hace con compromiso por el país. Entonces, Ya, pero que no caigan justos por pecadores. Exacto, pero hay que hacer una modernización del Estado, me imagino, porque esto pasaba, porque todo el mundo se diría, no, que si nadie me va a fiscalizar, si no hay capacidad. De hecho, no hay capacidad para fiscalizar a 25.000, 100.000, no sabemos si vamos a lograr llegar a esa cifra. Claro, pero Tiene que ver también con eso, ¿no? ahí también tiene que ver, yo creo, con lo que significa tener una carrera funcionaria de verdad. Tiene que ver con que las personas que ingresen al servicio público tengan la vocación, que no busquen lo que no van a encontrar en el servicio público. Si el que quiere ser rico en este país no tiene que ser funcionario público, el que quiere trabajar poco no tiene que ser funcionario público, tiene que buscarse otro trabajo, porque la función pública es abnegada y tenemos que tener una carrera funcionaria. No puede ser que las personas entren por arriba del escalafón, porque finalmente lo que provocan es que las personas hacia abajo no tengan ningún estímulo para poder desempeñarse de mejor manera. En fin, tiene que ver con el sistema de calificaciones, tiene que ver con muchos temas donde yo creo que es importante que lo hagamos, pero que lo hagamos con seriedad y no sobrecalientes, ni pensando ni diciendo que todos los funcionarios públicos no cumplen su labor, porque eso no es así. Y como digo, por cada charta que hay 2 o 3 que le están haciendo la pega. Y Ya, pero sobre lo de las Fuerzas Armadas, ¿sabes que te quería sí, decir algo, sí, por Mirna? favor, A vale. nosotros, yo fui subsecretaria para las Fuerzas Armadas hace 10 años, en el gobierno de Ya, la presidenta Bachelet, y nos tocó el escándalo en ese tiempo de las pensiones de las Fuerzas Armadas. No sé si se acuerdan de sí, esas pues. pensiones que se duplicaban o triplicaban porque se hacía una interpretación de la norma en que se les aplicaba, por ejemplo, la asignación de zona para calcular la última renta, o las inutilidades que se llaman en el caso de las Fuerzas Armadas de segunda clase, que aumentaban el monto de la pensión. Como subsecretaria y con el ministro Gómez, José Antonio, que era el ministro de Defensa, hicimos todo un trabajo con las instituciones
para aplicarles el baremo de la CONPIN, es decir, que las Fuerzas Armadas se regularan para estos efectos por las mismas normas civiles. Lo hicimos administrativamente, sin necesidad de ley, modificando los reglamentos, y eso hizo que estas pensiones hoy día se otorguen conforme a lo que debe ser y no a una interpretación o a una viveza que era la que llevaba estos montos desproporcionados. Lo digo porque con esa misma firmeza uno puede hoy día pedirle al Ministerio de Defensa o al Ministerio de Seguridad, que tiene a su cargo a las policías, que revisen y apliquen normas de manera tal que las licencias médicas también empiezan a regirse por algunos criterios objetivos respecto como los del CONPIN y no solamente el de las instituciones, lo interno, porque hemos visto cómo, y aquí insisto, Carabineros de Chile es una institución que necesitamos, que la valoramos, pero también hemos visto carabineros que están haciendo guardias de discoteca y están con licencia médica. Entonces, ojo, porque necesitamos a nuestras policías, a nuestras Fuerzas Armadas al 100% trabajando, porque tenemos una situación de ingreso ilegal por la frontera, tenemos una situación de despliegue en el sur del país, en la macrozona sur, y tenemos una situación de necesidad de más carabineros para más seguridad en las calles. Por lo tanto, hay que preocuparse de todos estos funcionarios, tanto que el general director de Carabineros pidió y presentó un proyecto de ley que lo valoró el Ejecutivo, lo valorizó, para darles un bono a los carabineros que no han hecho uso de licencia médica en un año calendario. Y eso te está indicando algo. Y por cada carabinero que está con licencia, insisto, hay otro que le está haciendo la pega. Los retenes tienen 2, 3 carabineros. En la región del Maule yo he hablado con todos los carabineros y faltan dotaciones y hay muchos que están con licencia. Y no digo que esas licencias no sean, no las quiero calificar, sino que tenemos que preocuparnos de por qué tenemos tantos funcionarios con licencia, si requieren algún tratamiento, requieren otro tipo de trato, porque finalmente se perjudica también la labor de seguridad del país, que es la más importante que tenemos hoy día. Ya pues, senadora Paulina Bodanovich, senadora por la región del Maule, presidenta además del Partido Socialista, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, y vamos a tomar todas estas recomendaciones de la Contralora para poder mejorar nuestro sistema en todos estos temas. Así que muchas gracias, Mirna, por la conversación. Que tengan buen día. Manera. Igualmente. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Les decía que la situación en Gaza está no solo crítica, sino que ha generado como nunca, y ojalá y en buena hora, ¿no?, una reacción más determinante a nivel internacional por la crisis grave de hambruna que se puede generar si es que efectivamente no llega la ayuda humanitaria, particularmente para aquel porcentaje de la población que se encuentra en la franja, mientras sigue habiendo bombardeos, mientras la situación es absoluta y enteramente desesperada. Hay un caso de una doctora, una pediatra, que estaba atendiendo en el hospital cuando llegan 8 de sus hijos muertos. Una tragedia que da cuenta de esto que uno trata de graficar y pareciera ser que no hay palabras, ¿no?, para poder describir el horror que se vive en Gaza. Vamos a estar conversando al regreso de esta pausa con Alejandro Zurita. Él es máster en cooperación internacional y además ha dedicado parte importante de su vida, más de 2 décadas, al trabajo de asistencia humanitaria también en la franja. Volvemos en un ratito. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Coopeuch cada vez somos más socios. Y cada año tenemos una buena noticia, el remanente. Un beneficio único de las cooperativas. En donde los resultados se distribuyen entre todos sus socios.